Pero yo la conozco a... Sí. ¿No es Lili Francos? A ver. Sí. Bueno, ¿cómo están? Bueno, la que se reveló, hay una interna ahí en PRO. Sí. Ahí los Penato Ritondo. Vean imágenes sensibles. A ver. Gonza, haga la traducción. Bueno, lo que está Dale, viendo ahí es una discusión que arrancó en realidad casi 24 horas antes en la reunión de bloque el día anterior, cuando Silvia Los Penato informa al jefe de bloque que ella no iba a votar con el resto del bloque. ¿Cómo iba a votar el resto del bloque? A favor A ver, del Cristian gobierno. Ritondo es el armador de la alianza con los libertarios en la provincia de Buenos Aires y manifestó su postura de que había que acompañar al gobierno con el veto. Y Los Penato le dijo que no. Se agarraron feo en la reunión de bloque, me dicen algunos diputados, con insultos muy fuertes, que no voy a replicar al aire. Y lo que están viendo en imagen ahora es una versión un poquito más moderada de esa reunión de bloque. ¿Por qué? Finocchiaro se da vuelta y le dice a Los Penato, mira, en el Parlamento británico o estás de un lado o estás del otro. Sí, cuando A se ver, da ¿qué, vuelta... qué Manu, qué dijo exactamente? A ver. Exactamente. Exactamente. Ah, que diciendo el famoso vos de qué lado estás. Bueno, pero ahí- claro. Sí, Luqui, pero eso es mínimo al lado de los insultos, Luqui. Se pasaron de rosca mal, se insultaron. No, se putearon feo, Luqui. Se putearon feo y se... Mira, lo más light que tengo para contarles es que él le dice, me tenés harto, votá como se te cante, pero un diputado que estaba atrás de ella me dice, mirá, la mandó a la de su madre y se putearon feo ahí, digamos, ¿no? No es que fue una cosa de, no me gusta cómo vas a votar. Pero sí, sí. Claro, claro. El tema es Y que... otro elemento de fondo común, me parece, a todos los opositores aliados que quieren acompañar, más allá de haber sido quizás algunos maltratados, tiene que ver con el dilema interno de cada uno y es, quiero acompañar equilibrio fiscal, pero este tema me hace ruido por mi historia, por lo que me representa. Entonces ahí tenés un Luis Juez en discapacidad, es decir, vos tenés mucha gente que quiere acompañar el equilibrio fiscal, Sí. con excepciones. A mí, perdónenme, pero me parece que esta charla le falta barro, amigos. Hoy se fueron al pasto esta gente. Se recontraputearon en la Cámara gente que son del mismo partido político. Ella fue la cabeza de lista en la ciudad de Buenos Aires. No es un... Sí, pero la número 5 de esa lista es la mano derecha de Ritondo, Luqui. A ver. ¿Quién a quién? Qué lindo. Bien, Lu. Bueno, pero lo que demuestra esta votación también es una falta de muñeca de Ritondo, porque Los Penato no fue la única que votó en contra del veto. Hubo 8 votos de PRO en la votación del Garrahan y 6 votos en la votación de Universidad que provinieron de PRO en contra del veto. Entonces focalizarán en Los Penato porque quizás sea la figura más visible, pero lo que muestra es la imposibilidad de Ritondo de alinear a su bloque. Pero esperá, yo lo que no sé, cuéntenme ustedes, si la propuesta es, seguimos siendo el PRO, somos orgánicos, votamos
como partido y no son almas bellas que cada uno vota. ¿Cuál fue el contrato no escrito? Bueno, pero entonces, por eso, ¿entonces Ritondo no tiene derecho a exigir o sí? Yo creo que los penatos la liga porque está muy cerca, porque Vidal se abstuvo en la votación de universidades y votó en contra en la votación de Garrahan. O sea, que es una figura muy clave también. Sí. Yo insisto, es que es un dilema para la política, no del peronismo-kirchnerismo, del resto de los que pueden apoyar a Milei más allá de La Libertad Avanza. ¿Por dónde pasa la motosierra el gobierno? Porque lo que está mostrando esta fase del ciclo es: ¿querés motosierra? Sí, pero no por todos lados. Y si vas a pasarte, hay que explicar bien en discapacidad que el nomenclador no, pero las pensiones truchas sí. Tenés que explicar muy bien, porque si no pasa lo que pasó. A mí... El 2 de octubre, Lucas. El tema es que el 2 de octubre está cerca del 26 de octubre, estás a 24 días del 26, con lo cual te cae en el momento más caliente de la campaña. Hoy hablando con uno de los armadores del PRO y La Libertad Avanza, del lado amarillo, me decía, che, la verdad que en este contexto estamos al recontra horno. Y encima me dicen, del otro lado no te ayudan en nada. Se están matando entre ellos, entre el sector... Déjame meter un violín. A ver, Claudio. No, le meto un violín al cuarteto de cuerdas porque Ritondo no está... No, claro, digo, Ritondo no está en una situación cualquiera. Él es la cabeza de un bloque que está bajo tensión, en un partido está bajo tensión, y él personalmente tiene la aspiración de suceder a Martín Menem en la presidencia. Entonces tiene que mostrar, llevar algo, llevar unas masitas, ¿no? Digamos. Exactamente, decir, flaco, ¿cómo es? Sí. Me parece que no están para tirar orejas. Hay 50 orejas para tirar antes de la de... No, pero él puede... Antes que la de Ritondo, ¿no? Yo les voy a decir mi impresión, y ustedes después me desmienten al aire incluso. Hubo un problema, que es que el gobierno no registró lo que estaba pasando en algunos sectores, y cuando le decían que se le estaba yendo voto del balotaje, esos 20 puntos, el gobierno decía, no es así. Tenemos encuestas donde Milei sigue midiendo de 45 a 50 puntos, están diciendo cualquier cosa. Es decir, se guiaban los instrumentos de navegación con los cuales se manejó el gobierno para seguir diciendo, estaban rotos. Esto es violeta o Estaba nada, roto el GPS. fallaron. No solo eso, pará, Fallaron. algo peor, decían, el PRO que haga lo que quiera porque los votos del PRO ya son nuestros. Ya pasaron, ¿ustedes recuerdan? Una mentira trascendental que chocó contra una pared. ¡Pum! Porque además una cosa más, ni siquiera era de PRO esos votos. No eran de La Libertad Avanza, ni siquiera de PRO, como se demostró en Provincia de Buenos Aires. A ver. Es radical, mano. Nada, está bien, pero es una alianza de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza. Es radical, es egresada de la Universidad de Mendoza y reivindica su rol. No, yo ahí discrepo, Manu, perdón. Discrepo y de hecho... Sí, no, en un frente de alianza con La Libertad Avanza, Manu. Claro. Yo como árbitro digo que los dos tienen razón. Populista. Pero Bueno, el desde el punto de vista, pero no es así. Ah. Desde el punto de vista del poder, Diego, debió haber votado con la boleta que tenía. Diego, Es un síntoma Lucas, de que hay algo que no está Lucas, funcionando. en la 125, escucha, Lucas, votó en contra. Urquía, kirchnerista de Córdoba, votó en contra. Menem, que estaba con el kirchnerismo, votó en contra. Sadi votó en contra. Rachet votó en contra. Estas leyes son transversales porque te hacen volver a un lugar y te contradicen con tu propia historia. El caso de Verasay... Pero es una alianza, Luqui, no es un bloque, es una alianza de dos No bloques importa, distintos. hay Es un muchachos. acuerdo electoral. La lectura.
La La lectura es que el gobierno perdió muñeca política, se desentendió, hizo lo que pudo con Guillermo Franco y Martín Menem, y todo esto lo hizo porque tenía la idea de que la sociedad seguía, la base de sustentación, no importa si no es la política, porque la sociedad, los votos nos acompañan, los tenemos atados. Ahí está. Pero no se escuchó mucho estos años, esa mentira. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Sí? Ninguna, porque como dice Luciana Vázquez, porque todas las misas, Luqui, escuchá, no se juega la patria no está en peligro. Digamos, si está en peligro será por alguna otra cosa, pero estas intermedias, esa gente que estaba disgustada, que pertenece al 25 que dice Jorge, podía o no ir a votar, Claro. o enojarse y castigar al gobierno con una tercera fuerza, talerico, lo que vos quieras. Y yo no sé cómo se comportaría en una elección nacional donde es continuidad o retroceso al kirchnerismo. No sé qué pasaría. Claro. No hay. El ahora. voto ausente, el ausentismo electoral. No. El tema es... De ¿quién hecho, son esos Jorge, votos? de hecho, ¿De quién son? recordemos que el último mensaje de Milei, pre-elecciones de aquel domingo, repitió, los contamos acá, creo que eran 5 o 6 veces, vayan a votar, hay que ir a votar. El enemigo no era el kirchnerismo, era el otroísmo, el ausentismo. Pero además el gobierno pensaba que eso era una consigna importante porque el aparato peronista podía movilizar de tal manera de torcer el resultado. Pero en realidad acá pasó otra cosa. Los votantes que no fueron a votar fueron los votantes de La Libertad Avanza y de PRO. Entonces, eso es muy importante, muy interesante y muy único de esta elección. A mí... Pero Jorge, perdóname. No te podés... Sí. Pero Amigos, escúchame, Jorge, vos no te podés enojar con el cliente. Vos no te podés enojar con el cliente que es el votante. Vos no podés decir, vos sos viejo meado, vos sos Pero para ñoño, eso, Diego- porque no los podés mandar al restaurante de enfrente. Pero, Diego, tenés que tener porque los necesitas en tu salón todavía. tenés que tener lectura política para eso, Luca. Este gobierno tiene 4 terminales de rosca política, no empodera una, nadie sabe con quién hablar. El que el presidente dice que es la terminal, después van los gobernadores y no te firma nada. Hay un descalabro tremendo en el gobierno con respecto. Está muy complicado. Y bueno, Lili, pero... Pero Lili, pero vos hacés la cuenta matemática. Pero además, decís, perdóname, ahí voy con Gonza. Si vos venís a hacer, voy a decirlo en forma benigna y en forma maligna. Benigna, un acomodamiento de la macroeconomía después del descalabro de tantos 20 años que todos sabemos la historia. Ahora voy en la versión mala. Un ajuste
trajiste una motosierra, dijiste, esto lo voy a... Vos sabés que en un momento del quirófano puede doler. Para ese momento donde la gente se te puede enojar, vos tenés que haber hecho una plataforma de sustentación donde una parte de la política, cuando la gente se te enoje, te banque la política. Porque es contracíclica el armado de poder, la Diego, concentración de poder. pero si vos la motosierra la pasás por el 0,14 y el 0,01 del producto, evidentemente no entendiste nada de motosierra si sos estratega político. Hacer semejante quilombo con una marcha en la calle por el 0,01 de la ley Garrahan y el 0,14 del Producto Bruto es buscarte un problema al cohete, diría mi madre. Yo coincido en que por ahí estuvieron mal cotizadas las batallas. Cotizadas. Por ahí cotizaste mal la guerra que te mandaste. O en realidad, Vos y me hay decís, otra el hipótesis. gobierno puede decir, pará, porque 0,1 de acá, 0,2 de acá y todo el paquete pero de la Dieguito, hacé la cuenta matemática. Hay otra hipótesis. Pero hubieras dicho esto Pero sí, pará. esto Hay sí, otra todo hipótesis esto de no. por qué el gobierno está mirando cada centavo, que es que la meta que tenía con el Fondo Monetario era para el año que viene un superávit de 2.2 y el gobierno en el presupuesto pone un superávit de 1.5 y de 0,3 cuando es financiero, es decir, está muy justo el gobierno. Y hay quienes dicen que hay algunos intereses que están contabilizados de otra manera que lo pondrían en déficit. Ayer lo decíamos, Luqui, acá. Una cosa es dar la batalla y de la motosierra contra el INADI, de aquel INADI de Donda, donde hay no blanco, ¿te acordás las ridiculeces? O contra el Ministerio de la Mujer, con Alberto Fernández y los golpes a Fabiola, todo el desprestigio junto. Entonces es más fácil ver qué haces con eso. Pero después vos decís, Garrahan, discapacidad, es como... La gente te dio una oportunidad para que vos con las vacas sagradas las audites, no para que las faenes. Si vos las vacas sagradas las auditás bien es una cosa. Si la gente tiene la sensación de que van al matadero, aunque no van al matadero y lo explicaste mal, pasa esto. Pero lo explicaron mal, Luqui. Ah, muy bien. Hay que saber administrar lo público, Y, Lili. y yo Total. que Bueno. nunca negocié con el Fondo Monetario, es decir, como el tipo que nunca pateó un tiro libre, pero te puede decir si un tiro libre está bien pateado en un mundial, como uno no negocia, ese das vuelta y le decís, ¿estoy haciendo todo lo posible, señor Fondo Monetario? Sí. No llegué a la meta. ¿Qué hacemos? ¿No te pago más? ¿Me defolteás? Sí tiene problema el Fondo Monetario, ¿o no, Lili? ¿De Argentina? ¿Se le pagó todo? Sí. Se rolea. Como me dijo uno, las deudas no se pagan, se rolean. Y claro. Sí. Seguro una empresa de este. Bueno, amigos, ¿seguimos mañana? Adiós. Un pueblo está movilizado y mirando lo que ocurre en la Cámara de Diputados de este Congreso. ¿Dónde estaban, hipócritas? Porque siempre pasa lo mismo. Y esperemos que salga la ley. No sé qué tiene que ver con eso, con la defensa del Estado. 181 votos afirmativos, 60 negativos, una abstención. Resulta afirmativo. 4 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones.
Bueno, acá hay un problema para el gobierno, que es que no puede blindar vetos. Ya van 3, discapacidad, Garrahan y universidades. Y mañana se juega un partido complicado y clave para el gobierno. Ahora vamos a hablar de cómo sostiene un decreto o no. Y si se cambia ese mecanismo en este gobierno que todavía está en minoría, veremos. Decreto, veto, decreto, veto. No es lo lindo de la no es que belleza, el juego bonito de la democracia, es lo que tiene el gobierno. Si lo pierde, se le puede complicar. Voy a presentar a un montón de gente que está aquí en el estudio. Yo entiendo que Laura Capobianco, ¿correcto? Soy yo, sí, Capobianco. Capobianco, residente del Hospital Garrahan. Pablo Pucar, jefe de terapia intermedia del Garrahan. María Belén Sí. Mancilla, residente del Garrahan. ¿Quién más? Señor, preséntese. Bueno, yo soy Juan Martín Agosti, soy coordinador de Somos Libres en la UBA, presidente en medicina y soy liberal y apoyo al gobierno de Javier Milei. Bien, es bueno que ya digan para quién patean, como en un partido de fútbol, la pechera de qué color, así te la hacemos más fácil a vos, televidente. Izquierda. ¿Cómo es tu nombre y qué color jugás? Soy Valentina Mayo, estoy como referente de Somos Libres Económicas y también apoyando al gobierno de Javier Milei. Bien. Señor. ¿Qué tal? Yo soy Javier Trimboli, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza y juego para la Celeste y Blanca. Bien, o sea, vas en contra de lo para que la quiere felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ahí se entendió, ¿no? Bien. Ahí va. Bueno, está bien. Perdón. Político aquí. Está muy bien. Y está Camilo Tiscornia, que es economista, simplemente. Sí. No sé si querés Simplemente, se le tiró abajo. Bueno, voy a decirte Colo. Está Con la perfecto. confianza que no tenemos. Tengamos la confianza. ¿Qué viste vos? Empiezo, pues, no fue bien al gobierno hoy. Bueno, mira, a ver, yo creo que lo que ha quedado en claro en los últimos días es que no le podemos dar un cheque en blanco a ninguna porción del Estado. Después, lo que pasó en el Congreso es el juego de la democracia, a veces se gana, a veces se pierde. Por eso también el mes que viene tengamos elecciones legislativas y la gente va a poder darle un nuevo espaldarazo al gobierno para que tenga más legisladores. Lo que también quedó claro es que la universidad no es eficiente porque tiene muchos alumnos, pero no tiene lo suficiente cantidad de graduados, que es alrededor de un 20%. Y lo que se estuvo definiendo últimamente tiene que ver con eso. ¿Qué presupuesto estamos asignando? Y si las autoridades de la UBA están cumpliendo con ciertos requisitos para que la universidad siga siendo de excelencia. Bien, ¿alguien quiere contestarle al señor? 3, 2, ahí está. Me parece muy bien lo que dice acá Juan. Yo creo que vamos a hablar un poquito de sentido común, si te parece. Si vos decís que la tasa de graduados no corresponde al presupuesto que se le asigna, entonces se la castiga a la universidad, le sacamos presupuesto. O hacemos que el presupuesto sea eficiente para que aumente la tasa de graduados. Yo voy a hablar exclusivamente de la Universidad Nacional de La Matanza, porque es la que mejor conozco. La tasa de graduados de la Universidad Nacional de La Matanza es entre el 44 y el 50%, ¿sí? Una de las más altas del país. Nos llena de orgullo que una universidad del conurbano tenga esa tasa de graduación. ¿Qué carreras tiene? Recordanos. Bueno, tiene carreras, tenemos más de 60 carreras que están en los departamentos de salud, ingeniería, humanidades, ciencias económicas, arquitectura, odontología y derecho. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna. Bien, está bien, ahí hay diversificado. Respuesta. Sí, bueno, yo considero que en realidad el problema habría que atacarlo de raíz y es en base al sistema. El sistema lo que dice es que el presupuesto aumenta con la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes aumentó un 68%, pero la cantidad de graduados solamente un 18%. ¿Qué es lo que termina pasando? Este famoso fenómeno del estudiante eterno, que lo que hace es termina estudiando una carrera durante 20 años o que por ahí hace el CBC, después lo deja y dice, bueno, forma parte todavía del sistema. Y después vos tenés al flaco que no llega a fin de mes y que tiene que seguir pagando los impuestos y le banca la carrera al que estuvo durante 20 años o al que directamente ni la ejerció. Entonces, si atacamos el problema que es el sistema, esa plata que también se cuenta en los docentes que no están o los no docentes, se podría llevar a cabo para realmente los salarios de los docentes y resolver este problema. Bien, qué bueno que nombró los impuestos, pensé que Milei los había sacado. Pero bueno, buenísimo que dejó los impuestos para las universidades. Algo muy importante que hay que decir, me parece, es que es mentira lo que dice la compañera, porque el presupuesto no se basa solamente en cantidad de estudiantes.
cantidad de estudiantes es uno de los ítems en los que se basa el presupuesto. También tienen que ver la cantidad de carreras que se tienen, qué tipos de carrera tiene la universidad y algo que es fundamental, que es el presupuesto histórico que les otorgan a las universidades. En base a todos esos datos se genera el presupuesto universitario. Si fuese solamente por cantidad de estudiantes, la Universidad de La Matanza sería una de las universidades que más presupuesto recibiría, porque es una de las que mayor cantidad de estudiantes tiene. Y bueno, lo del grado 2 lo acabo de explicar. A mí me parece que hay como dos cuestiones. Digamos. Una, primera es la organización interna y la optimización de la carrera o de las universidades, y otra es la salarial, los retrasos salariales, ¿no? Sí, hay un tema coyuntural. Todo el tiempo se mezcla eso, ¿no? Como los salarios atrasados con las auditorías de eficiencia. Pasa en discapacidad. No es en con el caso de esta ley, Diego, ¿eh? No, está bien, pero ellos están planteando que la universidad, el sistema universitario público tiene un problema coyuntural, que es que el presupuesto 2024-2025 es el menor presupuesto, el menor gasto universitario en los últimos 20 años. Eso es una realidad. Y los salarios docentes han perdido cerca de un 30% respecto de diciembre de 2023. Eso es otra realidad. Eso es coyuntural, está clarísimo. Después está la consideración de las ineficiencias que tienen las universidades públicas. ¿Y qué quiero decir con ineficiencias? Es un sistema tiene un rol social clave, forma de manera en la universidad a la masividad, pero tiene problemas de tasa de graduación, sin comparar con ningún país, comparando con los indicadores que uno debería estar esperando en las universidades. Eso es un problema estructural. Ahora el gobierno no soluciona el problema coyuntural en 2 años de gestión y tampoco encara un plan de política de educación superior universitaria desde el día 1 para ir construyendo algún tipo de propuesta, de argumento, de discusión y llevarla al Congreso. Entonces son dos problemas, uno de larga data que atraviesa a todos los gobiernos, que es el de las ineficiencias del sistema universitario público, que tiene cosas buenísimas, pero sigue teniendo ineficiencias. Te das cuenta que en todos los ámbitos, digamos, en discapacidad, salud y educación, se mezclan las dos cuestiones. La salarial, donde el gobierno por ahí no se retrasan los salarios. Pero tiene una lógica. Pero la ley tiene dice no, porque es muy ineficiente. Mirá las pensiones. Por invalidez, el abuso que hubo, cómo aumentaron. Bueno, Diego, pero eso es atendido. ¿Pero qué tiene que ver con el nomenclador? No, yo creo que hay una parte que tiene que ver que es cuando pasa, la Argentina votó a un tipo con una motosierra que iba a cortar por todos lados, empezás a decir, che, necesito los 2 brazos, no me los cortes, pues mirá, los uso para esto. A ver, pero vos tenés 25 dedos, ¿cómo es? ¿Para qué los usás? Y si te saco 3, ¿qué pasa? Y empezás a mirar hacia adentro, bueno, mirá, yo tengo que justificar, yo tengo esta plata, yo tengo estas carreras, tengo estos graduados. Mirá que te está bancando la sociedad y proporcionalmente los pobres. Acá se paga con IVA. Termino y vos hablás toda la noche. Los pobres pagan con el IVA un montón de guita, que nunca van a pasar por la universidad por la puerta, lo mismo que pasa con aerolíneas, si querés, no van a subirse a un avión en su vida y garpan. Entonces decís, tengo que responder a esa gente. Tengo que responder mostrándole, mirá, yo pago esto, mis docentes cobran poco, pero ya eficientizamos, no es que tenga una persona 15 años en la universidad, bancada por el pueblo, entonces, bueno, ahí es donde se mezclan las dos cosas. Camilo, ahí voy con Gozat. Sí, yo justamente se me ocurrían 3 ideas como para pensar, para algo un poco más general, ¿no? A mí me parece que hay un problema en la Argentina, varios, ¿no? Pero respecto del rol del Estado, que es difícil de resolver en la Argentina, y creo que lamentablemente toda la actividad pública está bajo sospecha en la Argentina, de que está escondida, está manejada políticamente. El tamaño del Estado argentino, desde que arrancaron los Kirchner, llegó a aumentar 20 puntos del producto, en un país que no lo pudo soportar eso. Entonces me parece que hay que rediscutir por completo el rol del Estado, y cuando uno lo analiza individualmente se pierde esa visión de conjunto que por ahí es la que tenemos los macroeconomistas, que hay un tema como complementario. Cuando uno ve cada cosa individual, vos decís, la educación es importante, las universidades, las pensiones, los discapacitados, la obra pública, los jubilados, las tarifas de servicios públicos. Cuando vos haces la suma total, no cierra eso. Entonces, lo complejo es cómo hacer para compatibilizar. No, pero vos podés hacer doble clic en cada uno. Por supuesto. Y revisar. Yo creo que esa sin que sea una bolsa indefinida. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el trabajo. Que la sociedad sepa, le saco a las Fuerzas Armadas y le pongo en la universidad, por poner un ejemplo. Porque no hay para los dos. Me parece que esa es la discusión. Te solo con esta idea, perdón. Yo creo que esa es la discusión política que creo que falta, y me imagino que el gobierno en su estrategia habrá intentado darla después de las elecciones, parado con otro poder en el Congreso que el que tiene ahora. Diego, el proyecto de ley del financiamiento universitario
no trata esto que estamos discutiendo. Tiene dos partes que es muy fácil de leer el proyecto. Tiene, por un lado, pero Claudio, leamos el proyecto. Digo, dice, actualizamos los recursos de la universidad de diciembre de 2023 hasta ahora y después los seguimos actualizando bimestralmente por IPC. Y después dice, actualizamos... ¿Qué recursos de la universidad? ¿Salario? Lo que contó Jacobita ayer de allá, Diego. Operativos y salarios. Exacto, Los salarios son el 80, el 75%, 80, y los operativos son el 15%. Sí. Y los salarios... ¿Le pueden repetir? Porque no se entendió nada. La gente en la calle en la casa no entiende. Se perdió plata, Diego, de diciembre de 2023 hasta hoy. Se actualiza eso. Y de acá en adelante, la actualización es bimestral por IPC. Ese es el proyecto, de la ley. Sí. Y salarios. Se actualiza de vuelta, se recupera lo que se perdió de diciembre de 2023 hasta hoy y después se actualiza por mes por IPC. Este es el planteo de la ley, que sale... Lo que no tuvo ningún argentino, ¿eh? Bueno, digámoslo todo. Hay. Ningún argentino en el recorte de Milei recuperó en un año todo lo que perdimos todo. Y me parece que es una buena apuesta, digamos, la universidad sí, pero pongámoslo en ese eje. Porque no hay gente que dice, che, yo también perdí un montón. A mí no me actualizan todo. Y me parece que podemos caer, y ya no en política, en un divorcio, decir, che, está todo bien, pero la motosierra pasó por todos lados, todos los árboles están cortados. No sé si a mí no me gusta. No sé, por el Senado no pasó, ganan 9 palos por mes. Bueno, peor. Me monta lo que no pasó. La Cámara de Diputados. A ver, dale. Hay un dato, muy bien. Fuentes del gobierno reconocen que el presupuesto que se presentó no contempla la corrección, o sea, no actualiza el salario respecto de diciembre, no recompone el salario universitario respecto de diciembre de 2023. Para eso, aparte de los 4.8 billones que incluye el presupuesto para el gasto universitario, habría que sumar 2 billones más. Fuentes del gobierno reconocen que eso sería necesario para la recomposición salarial. Es decir, este presupuesto no está proponiendo una recomposición salarial. Está proponiendo el año que viene, si hubiera una inflación de 10%, podríamos aumentar por encima de esa inflación. Pero tengo una consulta. ¿Y por qué no dar la plata a los jubilados? ¿O por qué no hacer más obra pública? ¿O por qué no aumentar las pensiones por discapacidad? Bueno, esas son todas preguntas. Bueno, claro. Es decir, el problema es ese. Acá hay un problema de que hay que compatibilizar dos cosas que son muy difíciles. La Argentina no tiene forma de financiar determinadas prestaciones del sector público y hay una demanda enorme en la sociedad por esas prestaciones del sector público. Pero eso es hacer política, priorizar y tomar decisiones. Justamente, yo creo que ese proceso... No tengo claro por qué el gobierno no lo abrió en el Congreso. Tengo una hipótesis, porque el gobierno está completamente debilitado en el Congreso. Desde que arrancó que está debilitado. Entonces, si va a abrir la discusión en el Congreso, le cuesta mucho controlarla. Evidentemente, yo creo que esperaba poder avanzar con esto fortalecido después de las elecciones, lo que ahora está medio en tela de juicio. Pero creo que ese es el proceso político que falta. Es entender, que creo que estuvo bien planteado en el discurso el otro día. Acá hay que entender que hay que mantener el equilibrio fiscal y dentro de eso habrá que hacer una discusión política de cómo se asigna la plata. No va a haber para todos todo lo que se quiera. Eso es lo que hay que entender. A ver, me parece que falla, no hay un Estado ordenador, me parece a mí, que yo escucho a todos los que opinan y todos parecieran tener razón y todos parecieran tener una razón. Digo, si en una sociedad con una facultad que está fuera de discusión, que ha dado los mejores profesionales, tanto a nivel nacional como internacional, reconocidos hasta con premios Nobel, que todos salieron de la Facultad de Buenos Aires y de las demás facultades estatales, con lo cual dejamos afuera la discusión de lo bueno que es. ¿Quién es la autoridad hoy de educación que pone el gobierno a discutir estos temas? Porque yo celebro que la gente joven esté charlando sobre cuál es el problema en la educación. Ahora, ¿alguien sabe quién es hoy la autoridad en educación? Alejandro Álvarez. Le pregunto, ¿quién es? No, ¿ustedes saben quién es? ¿Y dio alguna entrevista? ¿Dijo para qué lado va la universidad? ¿Habló sobre cuál es el proyecto de universidades? Me parece que el Estado se retira de áreas muy sensibles y yo considero al Estado como una pirámide que la sociedad lo vota para que realice sobre las facultades y diga: ¿qué necesito? ¿Cuántos profesionales, cuántos médicos, cuántos ingenieros para una estrategia de país que va adelante? Eso hoy lo veo perdido. Golo, ¿vos qué respondés? Pablo, hay algo en lo que estamos de acuerdo. La universidad es efectiva porque tenemos profesionales que son de excelencia. En eso estamos completamente de acuerdo. El problema es la discusión de la eficiencia. Es decir, nosotros tenemos un costo muy elevado para una cantidad de graduados que es muy baja.
Y yo del otro lado escucho que necesitamos más presupuesto. Pero no escucho, por ejemplo, ponerse de acuerdo en que necesitamos disminuir la deserción de estudiantes en los primeros años, que es cercana al 40%. En lograr que los alumnos no estén 10 años o más estudiando la carrera de medicina con planes de estudios que son muy largos. Lo mismo que cuando nosotros comparamos a la Universidad de Buenos Aires con otros países, por ejemplo Brasil, tenemos la mitad de graduados por cada 10.000 habitantes. Entonces, lo que plantea el gobierno muchas veces tiene que ver con eso, con cómo hacemos para que la sociedad, que durante 1 año y medio estuvo bancándose un ajuste que era necesario porque el estado del país era desastroso, ¿cómo hacemos ahora para financiar todas las áreas estatales que están en déficit y que vienen acarreando este problema hace mucho tiempo? Y la semana pasada yo estaba debatiendo con Piera Fernández, donde ella coincidía en que el problema del financiamiento y del presupuesto universitario es crónico. Y también tiene que haber una autocrítica, creo, de las autoridades, de decir, bueno, evidentemente algo está fallando porque no estamos pudiendo en los últimos años solucionar el problema a través de los sucesivos gobiernos. Entiendo la discusión y el relato de todo, no sé si los números son reales o no, entiendo la discusión. Ahora yo te pregunto, decime dos cosas, que haya hecho el Estado hoy en educación de mejora. Bueno, mira, justamente en el Hospital Garrahan... No, en el Hospital Garrahan no, en salud. Bueno, es que el Hospital Garrahan es parte de la salud. Los nuevos residentes han todos elegido la nueva beca que ha puesto el gobierno nacional. Listo, ya te la contesto. Esto es así. Pues dejala a la chica. Verá, distribuí la riqueza. Te metiste en un lugar donde quizás no tenés la experiencia ni la capacidad. No, seguramente vos tenés mucha más experiencia. Por supuesto. Te lo podemos explicar tranquilamente. En realidad, la realidad es que los puestos se cubrieron, pero porque el hospital sigue manteniendo un prestigio de hace más de 30 años y esa es, creemos nosotros hoy, la elección. Pero no es una elección, había dos opciones en donde una era peor que la otra. Una era un salario que está por debajo y sigue estando por debajo de la canasta básica total. Estos son cálculos que nosotros sacamos desde mayo hasta la actualidad, cuando arrancó todo este reclamo de la recomposición salarial. Y el otro formato es un dinero un poco más amplio en donde no hay derechos ni garantías laborales. Entonces, ante la necesidad de poder formarse, que ni siquiera fue primera elección, si quieren ampliamos un poco esto, los primeros 50 puestos del ranking de pediatría se cubren Elizalde, con el Hospital Casa Cuna Elizalde y Gutiérrez, y solo 2 personas de ahí eligen el Hospital Garrahan, cuando históricamente las primeras 50 personas y más elegían el Garrahan de una sin pensarlo. ¿Por qué? Porque había garantías, derechos y un salario que era acorde a la formación que uno elige, porque no deja de ser un trabajo, uno tiene que estar todos los días ahí, de 8 a 4 de la tarde, con guardias y horas destinadas a un trabajo y una formación. Te lo paso en números. El sistema de residencia llevaba más de 50 años de formación de profesionales muy reconocidos en toda la Argentina y en Latinoamérica. Destruyeron un sistema de residencias, lo sacaron, no existe más, con lo cual decir que hay libertad de elección de la gente que adjudicó ya es mentira, porque el sistema de residencia no lo podés elegir más. Y te dieron a elegir 2 sistemas. Una beca institución y una beca del Estado. La beca del Estado te daba precarizado 850.000 pesos y la beca institución te daba 1.300.000 pesos porque saca del recurso genuino del hospital, o le saca plata al hospital y entonces te dan 1.300.000. ¿Te puedo hacer un comentario de eso? ¿Quién va a elegir? Acá creo que aplica mucho lo que plantea Diego cuando habla del tema de discapacidad también en Garrahan. El Garrahan también tiene adentro un montón de inconsistencias. Por ejemplo, tiene... aparte lo vi físicamente, el libro de actas donde está el estado del Garrahan. Un director por cama tiene el Garrahan. Yo te puedo contestar eso. Perdón, no quiero decir que eso es falso, pero te lo ¿Es verdadero o falso? ¿A qué referimos con un director por cama? Por eso, y yo ahí te lo contesto. El Garrahan tiene 500 camas. Y 500 directores, 470 directores. 500 camas. De las 500 camas que hay 360 que son de internación y las demás entre terapia intensiva y neo. Por cada sala hay 36 pacientes. Por cada sala tenés un jefe, un coordinador y un clínico, o sea 2. O sea que tenés por 500 camas, si yo te hago la cuenta, 500 camas de internación, no tenés más de 40 jefes. Lo que te dicen cuando te dicen que hay tantos jefes, te están contando todo un hospital que no se reduce a 500 camas. Vos tenés un servicio... ¿El gobierno está mintiendo con eso? Totalmente. Vos tenés te doy el ejemplo para que no quede en la nada. Vos tenés un servicio de neurología que tiene un jefe,
Vos tenés un servicio de neurocirugía que tiene un jefe. Vos tenés un servicio de hemato-oncología que tiene 2 jefes porque atiende el 40% de los yo pacientes entiendo que oncológicos eso del debe país. ser para todos los hospitales. Pero En claro. donde La manera de contar directores contra camas, esa tasa que debe haber... Esto dicen que Güemes da 0,1. Hablemos de equivalencias contra otros hospitales. Nosotros no tenemos, equivalencia contra otros hospitales. ¿Por qué? Porque no existe el nivel de pacientes que atendemos, no tienen la complejidad de los pacientes que atendemos y no tienen la infraestructura. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos telemedicina. En la telemedicina, nuestros especialistas atienden a todos los pacientes del interior y dan a través de la televisión, le tratan de dar diagnósticos, tratan de dar tratamientos para que no vengan acá. Esa es un área del hospital que solo existe en el Hospital Garrahan. Entonces, a ver si entendimos bien, porque tiene una complejidad, Claro. alta complejidad. Usted lo que dicen es que el servicio del Garrahan es en promedio mucho más sofisticado y mucho más complejo que otros hospitales. No existe. Y que eso justifica o explica, más que justifica, la relación entre camas y directores. Sí, pero no son directores médicos, Diego. También el número es falso. O sea, no hay 500 directores médicos y el número tampoco es director. Nosotros tenemos o coordinadores de área o jefes de clínica. Después vos y la tenés, otra objeción es administración contra profesionales. En enfermería. Después si vos tenés en enfermería un jefe por área. Después si vos tenés en el área de informática un jefe por área y después juntás a todos los jefes de toda la institución y ponés, hay 500, no hay 500 jefes médicos, casi te diría... Debe haber 700 médicos en el hospital. Y en mi sala yo soy el jefe y hay 7 que tengo a cargo mío. Entonces, la relación esa es falsa, es maliciosa, no tuya, Digo, el número que dio el gobierno es falso, malicioso. Es todo lo que viene haciendo durante este año y medio para falsificar números y dejar mal parado al hospital en su gestión. Ahora vuelvo al hospital, ahora vuelvo a las universidades. Hablemos un poco de cómo estuvo hoy el techo de la banda, la intervención. Vamos de lo micro a lo macro. ¿Cómo está la macro? Bueno, justamente hoy lo que ocurrió, como decís vos, es que llegó el tipo de cambio al techo de la banda de flotación que se había planteado en el mes de abril. Hasta el momento no había llegado, es la primera vez que llega y esto, de acuerdo a lo que el gobierno planteó, lo que implica es que cuando el dólar llega a ese techo, empieza a funcionar como un esquema de cambio fijo de alguna forma, en donde el Banco Central, la demanda que hay, la va a abastecer él si es excesiva, y evitar que el tipo de cambio suba más allá del techo de la banda. Y hoy, de hecho, justamente el Banco Central, algo así como 50 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Obviamente ¿Qué significa? Bueno, cuando llegas a esa situación, automáticamente aparece la pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuántas reservas tiene el Banco Central? ¿Cuántos millones podés gastar y para cuánta nafta te queda? Exactamente, bueno, esa es una gran pregunta, porque sabemos que las reservas de la Argentina tienen partes que no son tan útiles, llamémosle. Ahí hay discusiones de todo tipo. El Banco Central dijo el otro día que hay 22.000 millones de dólares, que sería muchísimo. Según lo que uno cuente, puede bajar ese número, ser más cerca de 10.000, 15.000, es lo que aportó el Fondo Monetario aproximadamente. ¿La plata del fondo se puede usar? Eso es lo que se puede usar. En principio se puede usar, eso fue lo que acordó el gobierno. No sabemos si es que hay algún tipo de restricción adicional, pero en principio el esquema es tal que cuando el tipo de cambio llega al techo de la banda, el Banco Central vende y eso... ¿Y qué pasa si el gobierno dejara que suba? Porque también hay un cuestionamiento sobre el valor del dólar. Suponete, a nadie quiere, salvo los que les sirve el dólar más alto, pero si se pasara de la banda, del techo, ¿qué pasaría? Siempre el gran problema que tenés en la Argentina, a diferencia de otros países, es que hay una alta posibilidad de que eso se traspase a precios. Entonces te genere más inflación, que es como una de las grandes banderas del gobierno. Entonces, pero es gastar reserva para contener la potencial suba o real suba de inflación. Es exactamente así. Bien. A la espera de que en algún momento la situación se normalice. Vos no podés persistir indefinidamente. Que no haya dolarización de carteras, etc. No podés vender dólares indefinidamente. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta esto. La venta de dólares es un mecanismo, te diría, de corrección también, porque cuando el Banco Central tiene que vender, entrega los dólares y retira pesos del mercado. Es decir, que de a poco, si vos querés, va sacando los pesos que no se necesitan en el sistema. ¿Hasta dónde puede caer la cantidad de pesos en el sistema? No hasta cero. ¿El dólar bajó después de la intervención del...? Quedó por ahí. Vamos a ver mañana. O sea, aquí estamos en un contexto político muy volátil, pasan cosas todos los días, es muy difícil hacer pronósticos.
el gobierno está tratando de dar una señal, el Banco Central tiene bastantes dólares y hay algo medio técnico, pero las tasas de interés han bajado bastante y esto creo que es positivo. Me parece que es una combinación mejor, creo yo, desde el punto de vista macroeconómico. El dólar un poquito más alto y las tasas de interés más bajas. Eso favorece la actividad económica. Bien, ahora voy contigo, pero tengo otra persona del otro lado y quiero decir... ¡Aló! Pero, che, cada vez que gana los Cuca sube el dólar y el riesgo país. Después pretenden que uno no invierta en propiedades de Miami, ¿viste? Es una cosa. El ladrillo de Miami es la caja de ahorro, ¿o no? ¿Cómo anda, Diegarda? ¿Qué pasó con los penatos? Mirá, hoy me bajo 3 cilindros de cotonete para sacarme todo lo que me dijo Silvia. Y yo también la picanteé, ¿eh? Perdón, porque la imagen... Sí. ¿Te acordás la publicidad de cotonete? Sí. Sí, claro. Pero te los tenés que sacar porque fue una tonelada de cosas que me Se gritó. putearon Yo lindo, también. Cristian, ¿eh? Sí, bueno, le demostré que si grito más que el jabo en Intratable. Es brava, Silvita. ¿Eh? Pero, ¿qué en le el fondo quisiste? Está enojada porque, a diferencia de Kicillof, su elección le tocó antes de que la imagen de Peluca se cayera como un piano. Cosa que pasa, Silvia. Está bien. La última, agárratela con Jorge Macri, que desacopló y quiso jugar en mayo por ansioso. Pero vos también te subiste fuera de timing. Claro, vos no estás en la carroza ganadora, ¿eh? Bueno, está bien, pero a una me tenía que subir. Además es con el diario El Lunes. En ese momento estaban en el andén sin tren para abordar, ¿no? Sí, bueno, y ahora nos estamos comiendo más piña que lo de la Universidad de Chile en la cancha de Independiente. ¿Y cómo? Así. ¿Pero qué pasó? Vos quisiste ponerle el buzo violeta a los penatos, dijiste le abriste el buzo, ponete Yo me esto. puse como el hombre araña, ¿viste? Cuando frena el tren ese, pero no alcanzó. No alcanza. Igual a veces viene bien comerse un buen sopapo para enderezar el rumbo. Nosotros seguimos al pie del cañón, no hay que llorar, que para eso está Andy Cunesó. Otra paliza, van 2 en menos de 15 días, pero aunque nos caigamos, nos vamos a volver a levantar. Somos los Katy Fulov del Jabo. Quisimos acordar, pero no entran en razones, ¿viste? Para la próxima llamo a los muchachos de la Barra del Rojo y empezamos a repartir tucumanazo. Van a ver cómo afloja. Pero Mauricio está en sugestivo silencio, ¿eh? Sí, ¿qué querés? Sí, Bueno, sí. La semana que viene es Fotelli, Cristiano. Refregando la mano se está. ¿Qué? Le sacan la foto el 24. ¿Qué foto No es? sé, Lo citó Mauricio a todos los No candidatos. me animo a preguntar qué foto. No sea grosero, no sea grosero, no sea grosero que nos ve gente. Después me rajan a mí, Nos Cristian. ven en Suiza, Está bien. nos están viendo en Está Suiza, van a cambiar el canal. Pero bueno, Hasta ahí. Parafraseando a Hamlet, repartir ATN o tucumanazo, esa es la cuestión. No rechazaron los 2 vetos, justo que el Jabo se había vuelto moderado. ¿Para qué lo vetan si sabe cómo se pone? El equilibrio fiscal es innegociable, no como el lugar en las listas que tuvimos que negociar y nos tiramos medio hueso baboseado. Además, nosotros teníamos a nuestro aporte para el Garra. Lleno de el imágenes. globo La amarillo. conversación está llena de imágenes. Sí, bueno, todo está bien. baboseado. Nosotros íbamos a Me aportar llevo para el el Garra. cotonete, el hueso. Sí. El hueso Nosotros íbamos a aportar baboseado. para... Déjeme hablar, no me interrumpa. No me interrumpa, que te copié del aloperato. Déjame hablar. Es que hueso No me baboseado. hagas calentar. Me quedó la imagen. No me hagas calentar, no me hagas. Teníamos para aportarle al Garrahan los globos amarillos que nos sobraron de los actos del PRO. Porque viste, hay otros que juntan tapitas. Bueno, nosotros tenemos globos y gorra para repartir. Me hiciste calentar. Igual acordate que nosotros somos los adultos de la sala. Por eso hoy vine preparado, traje un sifón. Si la Lemoyne y la Pagano no se trenzaban, la separaba a sifonazo. Qué imagen linda, ¿eh? Todas imágenes populares, porque es lo Todas que estamos imágenes tratando populares. de hacernos Pero populares ahora. yo pensé que, Cristian, ibas a estar conmovido por este momento del gobierno y que ibas a lloriquear, pero veo que no, que estás bien entero. Estoy en control, estoy en control. Está en control, muy bueno. Bueno, el muy bien. prota donde tiene que estar. Últimamente comiéndose todos los cachetazos los Kirchhoff, pero bueno, estamos. Bueno, está bien. Bueno, ¿el buzo va bien? ¿Es el talle justo, el violeta? Me tira un poco de sisa. Está Gracias. contento, Cristian? Gracias. Bien. Bueno, gracias. Hay un sueño, digamos, Sí. votando por un sueño, el sueño de manejar Mirá, el bloque de no. diputados y reemplazar a La Cámara. Mirá, ¿De la Cámara? Estuvimos con el Colo delineando la estrategia de campaña con Karen Reinhardt. La cosa que hay que hacer para seguir mordiendo, ¿no? De última, si pierden,
Nos vamos a Carlos Paz, el ajuste la pone Mimosa. Listo. Muy bien, qué lindo. Bueno, con el cucú de fondo. El cucú va para El atrás a Colo los está más 90. guardado que- Vuelve a los 90 el cucú. Está Gracias. guardado, el Colo está más guardado que Pelado Cordera en el 2017, ¿viste? ¿No? Pero bueno, por eso hay que tener No cuidado sale cuando más. uno sale porque puede meter la pata. Gracias. Chao. Bien. Hablamos de la macroeconomía, hablamos del Garraham. Vos tenías algo que creo que era muy interesante, o no, no lo sé. Vamos a ver, ustedes dirán. No está bueno lo que estamos conversando, hablando un poco de prioridades cuando hablamos de la política, hablando un poco también de lo que hoy el gobierno se gastó para mantener el dólar sobre las franjas que ellos consideran. 53 millones de dólares es el presupuesto universitario de un mes. Entonces está bueno hablar prioridades por lo que estuvimos hablando, porque hoy, si yo me tengo que preguntar ¿a dónde van los impuestos de los vecinos y las vecinas? Algo que hablábamos también. Bien. Te recuerdo, en la Universidad de La Matanza y en la mayoría de las universidades del conurbano, los ingresantes en el 80% son primera generación de universitarios. Son chicos que están rompiendo con el árbol genealógico de sus familias y están pisando una universidad pública por primera vez en la historia. Algo verdaderamente revolucionario, como decía ayer un compañero. Entonces, termino. Si la prioridad de La Plata es política, hoy vemos que la política está eligiendo poner la prioridad en sostener el dólar y no en educación y en salud. Algo lamentable. Pero se puede pensar así, saco acá y lo pongo en... Para te aclaro una cosa, lo que pone el Banco Central no es plata del Tesoro. Gran parte de los problemas de la Argentina vienen de confundir y pensar que el gobierno de turno puede agarrar las reservas del Banco Central, por ejemplo, aunque sea para pagar la universidad. Es un problema. Lamentablemente eso Pero ha llevado a que no bien, tuviéramos porque reservas. Se escucha mucho de si el Justamente. gobierno pusiera, en vez de poner para el dólar tanto, resuelve los tres temas, salud, educación. En la gran mayoría de los países que se han podido organizar para que no tener los problemas que tiene la Argentina, el Banco Central funciona por un lado y la parte política con la parte fiscal funciona por el otro. Los dólares que están en el Banco Central los maneja el Banco Central para la política monetaria. Uno podrá juzgar si es correcto intervenir o no, pero no son dólares que estén disponibles para financiar el gasto corriente del gobierno. El gobierno anterior lo ha hecho esto y por eso la Argentina se quedó sin reservas. Lamentablemente es así, no tenemos que recurrir a eso. No quita esto el tema de la educación, lo grave que es, pero digo, los dólares del Banco Central son para el uso monetario, no para financiar el gasto del gobierno. Bien, quiero escucharte. No, bueno, él habla de las prioridades. Yo considero que justamente una prioridad es la educación. Bueno, por algo también aumentó el presupuesto. Pero una pregunta que yo me hago como estudiante, sin conocer de política, que por ahí los estudiantes que van todos los días a la facultad también se les pasa por su cabeza, que es el decir, che, si tan importantes son los salarios de los docentes, cosa que yo considero, estoy 100% de acuerdo, digo, ¿por qué la gastan, por ejemplo, en propaganda política? Es algo que yo estoy cansada, curso todos los días, voy a la facultad y lo veo todos los días. ¿Cuál vas? Económicas. A la UBA. Económicas. Sí, sí. Y es algo que se ve todos los días y digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que normalizar que parte del presupuesto vaya a propaganda política y no, por ejemplo, realmente a lo importante, que son los salarios de los docentes, en la infraestructura, son los baños? Digo, ¿por qué tenemos que permitir que el que no llega a fin de mes tenga que pagar, por ejemplo, ciertos afiches? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿quién quiere contestar eso? No tenemos, yo le contesto, ofertantes. pero no tengo mucha respuesta para eso porque es una, no sé, es una sensación, me parece. ¿Por qué? Explícalo, no demos por hecho nada. Damos los gastos universitarios, recién ustedes comentaban gastos universitarios. Un 10% de los gastos son para el funcionamiento diario y un 90% son para salarios. El gobierno actual otorgó un aumento en ese 10%. Que igualmente no alcanza. Hay un 90% que está desactualizado, que es justamente salarios. Eso es lo que se está discutiendo fuertemente y es cuando se habla, no, pero le dimos plata a la universidad. Bueno, para salarios no, y es el 90% de las universidades. Bien, ahora... Lo mismo, Diego, nos pasa a nosotros, linkeándolo para que se entienda. Cuando dicen al Garrahan se le dio tanto de aumento... Nosotros dentro de la torta presupuestaria que va a parar al hospital, el inciso 1 es el único que aumenta nuestros salarios. Si nosotros no aumenta por paritaria, nuestro salario por más plata que le den al hospital no aumenta porque aumentamos como toda la gente que pertenece a salud por paritarias. Entonces cuando mezclan y dicen, aumentaron, que igual es mentira, lo podemos explicar, el 244%, todo falso,
que no se lo dieron al hospital. Eso, por más que se lo hubieran dado a sueldos, no fue nunca, ni va a ir nunca, porque solo aumentan los sueldos a través de paritaria. María Belén. Sí, y es algo que se ve de manera muy simple. O sea, desde que empezó este gobierno, en la institución hubo 246 renuncias. No fueron despidos de personal de salud. Compañeros nuestros renunciaron. ¿Por qué renunciaron? Porque en cualquier otro hospital la paga era mucho mejor. Y aguantaron hasta donde más pudieron. Y volviendo al tema de los residentes, que me gustaría dejar algo muy en claro. Sé que muchos han aprendido de qué es una residencia y cuál es el rol. Para que quede muy en claro, muchos de nuestros compañeros, los nuevos ingresantes, les fue muy difícil tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ellos van a cobrar el mismo sueldo que nosotros, pero no tienen aporte jubilatorio, tienen una obra social en la cual solamente se pueden atender en hospitales de capital, porque no tienen cobertura en provincia, cuando más de la mitad de la residencia vive en provincia. No van a tener aguinaldo, tienen menos vacaciones. Yo ahí quiero decir una cosa que quiero que ustedes me aclaren y la discutamos, porque también escuché a la escuela vieja, de médicos incluso, que no lo quieren decir en este momento públicamente, que el residente es un aprendiz. Quiero decir porque época de redes. Yo no voces lo digo que yo. no están hoy. Yo voy, voces que es, che, aguinaldo, en nuestra época, cuando nos formábamos, estamos aprendiendo a cargo de un jefe de servicio del cual recibíamos, era como un intercambio en donde nosotros completábamos nuestra formación. Ahora hay una mirada en donde ya son como si fueran médicos. Pasé por esa etapa, Diego. Pasé por la misma etapa que pasaste vos, porque cuando hice la residencia se cobraba poco. De hecho, hice practicantados gratis antes de recibirme. Yo no reivindico, no quiero que no cobren. Me parece que hay cosas que estuvieron mal siempre, muy mal siempre. Igual son dos discusiones por separado. Que cobren mal. Nosotros somos la especialidad o la... el médico es la profesión que más tiempo se forma y más tiempo está sin cobrar. Nosotros tenemos 8 años para ser médicos. Después de ser médicos, vos hacés una especialidad, porque si no, no tenés una expertise en ninguna rama de la medicina. Ahora, si después de 8 años, teniendo 27 años y yendo a vivir solo, tenés que estar 4 años cobrando 800.000 pesos, ya era muy malo. Ahora, a eso el gobierno le sumó la precarización de ese trabajo. Si antes con un recibo de sueldo de 800.000 pesos no podías alquilar, ahora cobrando 850.000 o 1.200.000 si elegís la otra beca, tampoco. Y peor, también te sacaron los aportes, te sacaron las jubilaciones, te sacaron los antecedentes laborales y algo muy grave que cuando vos... los antecedentes laborales. Porque vos estás en una beca totalmente informal. Claro. Cuando yo hice la residencia... ¿Cómo no te computa en tu currículum? No, y hay algo peor, Diego. Ahora, Colo, vos que sos médico, ¿vos sos médico? Recién recibido. ¿Tenés información sobre esto? Bueno, mirá, a ver, me parece que en muchas cosas estamos de acuerdo y lo que vos decís es exactamente así. El médico tiene una formación que es muy larga, lamentablemente no cobramos durante un montón de años y también es cierto que esto viene hace muchísimo tiempo. No sé si la discusión pasa por justamente lo que hace el gobierno o las medidas que tomó el gobierno, sino cómo hacemos para futuro solucionar eso, que no es algo que lo podemos solucionar en 5 minutos. Está bien, pero digo... Estamos de acuerdo en que hay que solucionarlo. No, pero estamos de acuerdo en que hay un montón de importante que inconsistencias. es importante que vos me expliques por qué rompieron un sistema de residencia. Esta es una pregunta que la tiene que responder alguien. ¿Por qué rompimos un sistema de residencias que llevaba 50 años y era ejemplar y que éramos reconocidos a nivel de Latinoamérica y vos te ibas a España y dabas el título de especialista de tu lugar, que hoy... Si vos sos médico y vas a hacer pediatría y entras al Garrahan y haces una beca, esa especialidad no va a estar reconocida por una residencia porque el que sabe de cómo se transforma una carrera, la carrera se tiene que presentar en la UBA tiene que hacer y aceptar esa carrera y darte una legitimidad. Eso la beca no lo va a tener y entonces... ¿Por qué rompimos un sistema de residencia que funcionaba perfecto? La explicación se rompió porque los residentes hacen de médicos y te digo, tengo familia de médicos, mi prima es médica del Garrahan y acompaño el reclamo que hacen y no tengo ningún problema en decirlo públicamente. A veces los residentes toman un rol porque no hay otra gente que atiende y se cargan encima las guardias y trabajan 1000 horas. Yo digo, a veces le pregunto a mi prima, ¿qué haces trabajando 24 horas de corrido? ¿Cómo te da el cerebro?
y quizás se confunde un poco lo que Diego plantea de cuál es el estatus original de la lógica del residente y en qué se ha convertido un residente. El sistema está estresado porque falta... Pero claro, lo que pasa es que sí. cambió la historia, cambió un poco también la historia, ¿no? Digo, antes uno... la retribución era distinta, te alcanzaba de otra forma distinta. Hoy, un residente, alguien que ya tiene 27 años, vive solo, quizás yo en ese momento... cambió, pues yo tengo jefe de servicio amigos que te dicen, no sabes los pibes, los residentes cómo vienen, te llevan por delante también. Y por ahí está bien, claro. antes digamos, había más asimetría de poder, ahora se horizontalizó. Como muchas cosas. Hospitales que reemplazan me permiten. Ustedes lo dijeron antes, porque no se mencionó hoy, pero lo dijeron otras de nuestras visitas. Hospitales, no sé el caso de Garrahan, pero tengo entendido que algo así es también, que se apoyan mucho en los residentes. O sea, que los residentes no es que son aprendices que miran la No solo eso. Me permiten... Esperen, porque tenemos que saber de todo acá en este programa. ¿Cómo es el caminito? Porque hoy le vetaron los vetos a algo. Mirá, ¿Cómo es el caminito de estas leyes que quedaron en firme? Entonces, ¿las va a promulgar el gobierno? ¿Cuándo llega al bolsillo? Falta un montón, Diego, y te lo cuento lo más rápido que puedo porque es un tema muy complejo. Primero, los vetos los trata la Cámara de Origen y después, si la Cámara insiste con la ley, lo tiene que tratar la Cámara Revisora. El Senado, en teoría, lo va a tratar el 2 de octubre. Estos dos vetos... Mirá, en teoría, te cuento, la ley de emergencia Garrahan salió con 62 votos a favor. Escenario repetido sale. Bien, la ley de va a salir, sí. Financiamiento universitario sale con 58, sale. Ahí... ¿Y qué pasa ahí? El gobierno tiene la obligación republicana de promulgar. ¿Qué ocurre? Una cosa es una ley, Diego, escrita, y otra cosa es la reglamentación. Voy a tratar de explicarlo muy simple. Yo digo, la ley dice, el señor Diego Seigman tiene que usar traje, camisa y no corbata. La reglamentación dice, el traje tiene que ser talle 50, color marrón clarito, la camisa talle 42, color celeste. Lo tienen que comprar en tal textil. Se va a gastar tanto dinero y tiene tanto tiempo para comprarlo. Hay muchas leyes, Diego. Voy a citar un solo ejemplo muy paradigmático, que fue una guachada que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, que sancionó con mayoría en las dos cámaras la ley de trata de personas porque la señora Trimarco la pidió por la muerte de su hija, y después tardó, ¿sabes cuánto? 1 año en reglamentarla y no hubo consejo de trata, no hubo presupuesto, no hubo nada. Con lo cual, si al Garrahan no le reglamentan la ley, la guita para que ustedes cobren mejor no va a aparecer. Suponete que hacen todo ese proceso rápido. ¿Cuándo le llega a ellos? El 1 del mes subsiguiente de la reglamentación de la ley. Bien, para que se entienda de qué hablamos. Acá le pasaremos en la reglamentación a la política, ¿sí? Nosotros hemos llegado a un momento ya de estrés y de cansancio. Hoy estábamos trabajando y charlábamos hace un rato, y mientras estás teniendo la cabeza atendiendo a nuestros pacientes, que como no lo vamos a repetir muchas veces, son muy complejos y muy graves, y en el mientras tanto estar mirando a ver qué estaba pasando con la ley, esto ya lleva 18 meses, no lo podemos sostener más, y si esta ley se rompe el veto y se reglamenta, será la política entendida como para el bien común, la que tenga que hacer y utilizar todos los mecanismos legales para que se reglamente, Diego. No hay otra posibilidad. Camilo, ¿es caro lo que costaba la ley Garrahan? Voy a simplificar, está mal planteado. No, lo dijo recién. Caro, barato, pagable, no pagable. 159.813 millones de pesos. ¿Cuánto es Gonzalo. en dólares? Porque los pesos ya hay tantos ceros que se caen la cabeza. 0,01 del Producto Bruto. ¿Y esto cuánto es en dólares? 160.000 millones de pesos. Ahora tenés que ir por 1.500, no es tan fácil. Yo soy un desastre. Bueno, yo había escuchado a la tarde que eran 80 millones de dólares, 90 millones de dólares. Sí, no, más, 100. Ponele 100 millones de dólares. ¿Es pagable, no es pagable? ¿Cómo se piensan esos números en Yo creo que del gobierno? Me parece que acá hay, en cada uno de estos temas, lamentablemente, 106 millones, estábamos. En cada uno de estos temas, lamentablemente, se cruzan muchas cosas, ¿no? Pero hay un juego político muy importante en la discusión de todo esto. No es cada una de estas cosas tal vez tan incidente, vos lo decías antes en algún momento. El tema es que si uno va acumulando las cosas, sí termina entrando en conflicto con el objetivo que tiene el gobierno del equilibrio fiscal. Entonces me parece que son varias cosas. Yo creo que tiene que haber una solución política en esto, de priorización y tratar de entender que hay restricciones en los recursos que hay y va a haber que asignarlo lo más eficientemente posible. Yo quiero decir esto antes del teléfono. Fíjate que la política empujó algunos temas, los opositores, pero fíjate lo que pasó con las jubilaciones. Que ese era un número gordo que
generaba peligro real para el gobierno. Y ese se mantuvo. Y ese no empujó la política maliciosamente. Hubo ahí una conciencia de impagabilidad, no sé si existe esta palabra. Hubo ahí, es decir, no es que solo es acelerador, hubo también un freno, lamentable para los jubilados, por supuesto. Pero ahí hubo una conciencia de ya este es un número demasiado de alto impacto, ¿o no? Totalmente, totalmente. Estos individualmente son más chicos, el de los jubilados individualmente era mucho más significativo. Lo que no quiere decir que no sea representativo, importante también. Diego, por ahí no entiendo, pero 300 millones de dólares que gastaron en aviones son 3 presupuestos del Garrahan. No, digo, pero prioridad, si decimos que el gobierno tiene que hacer prioridad y vos gastás 300 millones en aviones de guerra, si para vos es más probable yo te que juro nos invadan que traes a alguien de la aeronáutica y te va a justificar que no tienen una lata para volar, no un avión ni un dédalo de la época de aeromodelismo. Pero si la salud de los niños es Pero estoy de acuerdo, lo que digo es que la prioridad, seguramente pensado así. ¿El presupuesto cuánto es, el presupuesto actual del Garrahan? El presupuesto del Garrahan creo que es 160 millones, si yo no tengo mal el dato, dijeron 105, que eran los 160 millones. No sé si esto sigue siendo, porque como no tenemos presupuesto del 2023 y nunca se actualizó, la verdad que no existe un Ahora, número... Pablo, Espere, tengo tema. teléfono, Bueno. tengo teléfono. ¿Cuál es la pregunta? Guardamos Sembrala y crece... 4.000 millones de pesos de deuda de IOMA, provincia de Buenos Aires, al Garrahan. Sí. ¿Cuánto pesa en esta conflictividad? Totalmente. Lo dejamos y Totalmente. No, pero ¿sabes lo que está diciendo Luciana? Sí, claro. Están peleando por esa deuda, no se los escucha. Te voy a provocar. Sí. ¿Se los escucha con esa deuda? Espera, aguárdame en línea. A ver quién está del otro lado. ¡Aló! Pero claro, por fin se acordaron de mí, Diego. El flaco Randazzo. ¿Pero qué pasó? Margarita Stolbizer no le contestaba el teléfono. Acá está el flaco, que le Hola, dijo que no a Cristina y ahora le dice que no a Milei. Acá tenés un peronista con convicciones y palabras. Pero sí vas a ser El día presidente que de la tenga Cámara, voto, me flaco. voy para arriba, me voy para arriba. Sí vas a ser presidente de la Cámara, ¿Te acordás flaco? cuando se Pero al menos hablaba ayudé eso? a frenar los vetos. Es el momento nuestro. Ahora que el León está más perdido que el Puma que anda suelto por Pilar. El Pilar. Te voy a decir Claro. cómo anda esto en lenguaje ferroviario. A ver. Estos venían a toda marcha, se pasaron 4 estaciones y ahora la sociedad les picó el boleto. Que Bueno. no existe más gracia que a mí, que renové la SUBE. ¿Te acordás? La SUBE. Y ahora esto no tiene ni para imprimir los pasaportes, ni la patente. Bueno, Pero, eso lo hizo escuchame una cosa, Rand- Diego. sí. ¿Para qué carajo sirvió la CIDE de Santi Caputo? Si ni siquiera logra que su diputado de Misiones se suba a un avión como la gente. Ni siquiera apretar te pueden pueden. carpetear nada. ¿Dónde está Franco? Que todo decía, no, es el viejo meado que ordena las cosas. ¿Dónde? ¿Dónde ordena nada? Un carajo ordena. ¿Qué le falta por a la favor. Argentina? ¿Le falta es el flaco Randazzo y 10 más? Pero mirá, escuchame una ¿Qué le cosa. falta a la Argentina? Lo único que hizo el gobierno fue sacar un montón de pibes troles de la pobreza. ¿Viste? Te dicen, sacamos 12 millones de la pobreza. Sacó a los troles de la pobreza. Están todos en Twitter, ahí, que son los que te putean en Twitter. Esos son a los que sacaron de la pobreza, por favor. La universidad, el Garrahan, los jubilados, no tienen sensibilidad. Por eso tuvo que volver el flaco para poner sensibilidad expresiva. Mirá Un cómo flaco de empieza a gustos poner. caros, recuerdo. Siempre tenía gustos caros. Le gusta vestir bien, ¿no? Ver la No, hora me- en relojes me lindos. está carpeteando ahora. ¿Por qué me Pero no está estoy carpeteando era ahora? sabido, Por fue favor, conocido. bueno. Era Pero por favor. sabido. Pero no, ya empezás a hacer, ya empezás a hacer la técnica que tienen los mileístas. ¿Cuál es? Me empezás a tirar con el pasado. Pero el pasado Sí. existe, porque Pero, uno Diego, quiere... pero nosotros no somos el club del helicóptero, a lo sumo somos el club de los aviones sanitarios de los gobernadores. Mirá, si soy necesario que me fui y estos no son capaces ni de hacer unos pasaportes como la gente, ni DNI, ni trenes. Por favor. Me Acá acuerdo estamos que- construyendo una tercera vía para terminar con la grieta. Nunca llegamos a nada, pero ya recorrimos el país como 20 veces. Bueno, Aunque a muy Patricia bien. no le guste, ya somos tanto los de la avenida del medio que no entramos en la vereda. ¿Usted no Le se pido a la avivan gente que me Argentina, acompañe, el por medio, favor. el medio de transporte que funciona terminemos siempre con la grieta. en Argentina es el péndulo? Que es así. Bueno, terminemos y- con la grieta, No por para favor. la estación del medio, no para el péndulo argentino. Ya Va que de no puedo acá. renovar los DNI, al menos quiero renovar la banca, Diego. Está bien. Está bien, algo es algo. Muchas gracias. Sí, chao. Gracias. Bueno, en el capítulo anterior hay una deuda de cuánto con IOMA. 4.000 millones de pesos, IOMA. Nosotros, primero quiero decir que nosotros no somos los que tenemos que reclamar esa deuda, la deuda la tiene que reclamar el Estado. Nosotros bregamos porque esas deudas se paguen. Todos los que tengan una deuda con el hospital deben pagarla, sea provincia Está de bien. Buenos Aires, Hoy- o sea esperá, que sea. Esperá, no, y lo que yo quiero decir es, esa deuda, si se pagara,
eso no es deuda que entra a nosotros, eso es deuda que entra a recursos genuinos del hospital y no tiene nada que ver con nuestro salario, con lo cual... Pero se distribuye como bonus o algo así, ¿no? No, el 20%, justo un tema picante hoy porque se conoció un informe de que el hospital, nosotros recuperamos a través de las obras sociales plata que van a parar a lo que se llama recursos genuinos. El 20% de esos recursos genuinos se reparte como bono entre los empleados, en partes iguales. Hoy se conoció que el hospital ha guardado esa plata durante un montón de tiempo para mostrar superávit en el hospital y hoy se conoció que hay 40.000 millones de pesos en un fondo que se llama Fondo Pellegrini, seguramente lo vas a ver más, que nosotros no estábamos enterados y que solo nos enteramos porque la política pidió que dé un informe donde estaba esa plata. Y acá te digo, había 40.000 millones de pesos, 26 millones de dólares guardados mientras se iban 240 profesionales del hospital y vos tenías la plata para frenarlo. Con un canuto en lugar de repartir. Y con esa plata hubiera frenado la sangría y todo lo que pasó en el hospital. Esto es tremendo. Los 4.000... ¿Quién es? ¿Kichilov? Que lo devuelva, que lo pague al hospital. No tengo ningún problema de decirlo. No, pero no tenés problema de decirlo ahora porque te lo preguntó ella. Ahora te voy a provocar. Dale. Fíjense. Sí. Igual no son cierto. Hay deudas que generan movilización y hay deudas que no generan movilización. Lo que te está diciendo Luciana es clarito, no hubo movilización por esa deuda. No es deuda. La política también aprovecha este reclamo como se dice en la políticamente, ¿no? De dinero, de guita. El gobernador marcha a favor del Garrahan, pero le debe 4.000 millones de pesos. Nosotros siempre fuimos porque nos paguen el sueldo a nosotros. Nunca hubo otra discusión, ni partidaria, ni política, política siempre, partidaria dentro de la discusión. Lo único que decíamos es, necesitamos que nos aumenten el sueldo que perdimos durante este gobierno. Nada más. Después, si de ahí viene la plata, lo hacemos y le ponemos el cartel. No tenemos, el Garrahan se caracterizó en toda su historia por no haber nunca un cartel partidario político dentro del Garrahan y nos ocupamos toda la historia de hacer. Y quiero escuchar, tengo que hablar de otro tema que puede pasar mañana, judicial, Esta problemática viene hace más de 1 año y medio, pero fuerte se instaló cuando los residentes hicimos un paro de forma indeterminada. Se imaginarán que nosotros, residentes, que tenemos 2 o 3 trabajos al mismo tiempo y que apenas podemos subsistir, no estábamos enterados de una deuda de IOMA, ni mucho menos. Aprendimos en estos meses de leyes, de recursos, de administración, pero que lo que nosotros sabemos... estaría bueno que saquen a patada o sea, lo único que aprendimos en este momento, y me gustaría terminar de responder esto, es que nosotros aprendimos de mucha información sobre la política, aprendimos a volver al trabajo bajo amenaza, porque esto sucedió. Aprendimos a que nos castigan porque la beca que sacaron ahora es un castigo. Lo tomamos así y lo digo de manera personal a toda la movilización que nosotros generamos, porque si no nosotros no pediríamos en el artículo 10 de la nueva ley que queremos sacar y que gracias a Dios está siendo votada, que esto se retroceda. Entonces aprendimos un montón de cosas y ojalá el dinero que tenga que ingresar a la institución ingrese, pero me gustaría que en vez de dar tweet se ocupen de lo que tienen que hacer. Bien, espérenme, necesito tomar todos los temas. ¿Qué puede pasar mañana, Claudio? Tenemos la economía, tenemos la política, el Congreso, hay otro cumulus nimbus que se viene acercando desde el horizonte, viene desde el este, ustedes saben, el este trae lluvia como peste. Mañana es la fecha límite para que se levante el secreto de sumario en el caso de los audios de Spanuolo. Llevamos un mes, son 20 días hábiles, de secreto. El juez Casanelo y el fiscal Picardi están trabajando, juntando pruebas, cruzando datos, escuchando testimonios, como el de Fernando Cerimedo que nosotros conversamos acá. Mañana vence el plazo para que el juez muestre lo que tiene y va a ser una mala noticia el fiscal, porque la investigación está derivada en Picardi. Pero va a ser una mala noticia porque sea lo que fuere, va a decir, che, mira, este contrato, este asunto, ¿cómo es acá con el remedio X? ¿O qué pasó tal día que mientras se ingresaba tal dinero acá, salía de allá? Por lo tanto, insisto con lo mismo, va a ser otro frente de los que cuesta explicar, porque todo esto que estamos hablando acá, cuando tenés a la corrupción metida, es todo mucho más grave y más oneroso, ¿no? Mientras tanto, quiero preguntarte, Camilo, ¿cómo está? Voy a usar la palabra de moda, de hace mucho, pero los fundamentals, es decir, lo basal, lo estructural de la economía. Arriba tenemos, la política está muy volcánica y hay quienes maliciosamente de la oposición
referencian con 2001, etcétera, que yo creo que no tiene nada que ver el contexto económico, pero decime vos, ¿cómo está lo estructural, la plataforma de sustentación económica? ¿Está firme o no? Bueno, yo creo que el gobierno ha corregido muchas cosas que estaban muy mal del gobierno anterior, lamentablemente. Creo que un poco, desde la perspectiva de un macroeconomista, muchas de las cosas que estamos discutiendo acá, que muestra la falta de recursos que no afecta solamente a la educación, sino a la población en general, deviene de que la Argentina no crece hace 15 años. O sea, pero lo que te quiero decir es, para llevarte al hoy, es el riesgo país, que es un indicador de capacidad de pago. Vas a pagar la deuda, es el veraz de los países que toman deuda. Entonces te da alto, es que no sé si sos buen país. Es el colesterol de los países. Sí. Duplicó en pocos meses. Yo diría, digamos, el riesgo país es mirar el colesterol, pero el análisis de sangre tiene 500.000 indicadores. Correcto. Bueno, son los triglicéridos son las tasas de interés, por ejemplo. Está bien. Entonces, lo que te digo es esto. Sí. Hace 15 años que el país no crece, eso quiere decir que no le encontramos la vuelta hace 15 años. Yo estoy de acuerdo, sí. Y te diría, en ese largo proceso, el kirchnerismo ha aportado mucho a desorganizar mucho a nivel macroeconómico y eso ha tenido muchas consecuencias. Este gobierno tomó una situación muy complicada, corrigió muchos fundamentos, la parte fiscal es sumamente importante, han avanzado. ¿Hay equilibrio fiscal? Hay equilibrio fiscal, podemos discutir el famoso tema de los intereses. Digamos, mejoró muchísimo la situación fiscal, enormemente. ¿Y por qué está en 1.200 el riesgo? Por varios motivos. Porque obviamente, por un lado, hay preguntas acerca de si el tipo de cambio que está ahora alcanza o no, o tiene que ser más alto. Y por las reservas, ¿no? Relacionado con el tema de las reservas, de vuelta. En la Argentina se usaron las reservas del Banco Central para gastar para cualquier cosa. Entonces, no nos sorprendamos ahora que la Argentina no tiene reservas. Entonces, reconstruir las reservas es otro de los indicadores del análisis de sangre que venía bastante complicado. Entonces, eso no es fácil de resolver. Y la parte política es complicada. Si vos hablas con una empresa hoy, hace 2 meses, vos hablabas antes también de que ahora cambió todo. Sí, pero cambió en los últimos 2 meses, te diría, mucho la percepción de la población. Entonces ahora la duda que hay, antes había un escenario en el cual el gobierno ganaba y parece que la Argentina y la sociedad apoyaban un rumbo. Hoy la pregunta que se hacen es, ¿hay posibilidad de que vuelva el kirchnerismo? Esa pregunta no es fácil de responder hoy en día y es lo que pregunta una empresa. Entonces, cuando vos tenés que responder eso, hoy no hay una respuesta hasta que no vengan las elecciones. Vos preguntar los fundamentals, tiene mucho que ver. Los fundamentals van a ser uno. Sí, el kirchnerismo vuelve a hacer lo que hizo en el pasado, que ya lo hizo durante mucho tiempo y fue muy malo, o si se logra, aunque no sea este gobierno, con algún tipo de acuerdo político, cambiar el rumbo. Bien, hablando de acuerdo político, las mesas políticas ¿surtieron efecto en las votaciones de hoy? Eso, hay 4 gobernadores que se llevaron 12.500 millones a la clara de que recursos. no, Diego. A la clara que no. Digo, yo te lo decía antes del programa. El más áspero de los 4, que es Maxi Puyaro, un radical de pura cepa, teoría progresista, de corte alfonsinista, tiene una diputada, con lo cual el gasto que hace per cápita diputado, el gobierno es muy grande para el poder de fuego que tienen estos 4 gobernadores a los que ayudaron. Pero, a ver, vos lo que me estás diciendo es como que no tuvo retorno de inversión. No, para nada. No. Pero ¿y mañana qué puede pasar? Ojo, atención con esto. Dejen de comer. ¿Pueden dejar de comer? Escuchen lo que voy a decir así. Dale, por favor. ¿Qué pasa mañana? No, a ver, mañana el Congreso de la Nación va a tener otra sesión en la cual se va a discutir la ley de ATN. Que es una ley que le cuesta, yo te digo, también. Pero explica la importancia, ahora, por favor. Hoy los adelantos del Tesoro son discrecionales. El gobierno dice, a ver, al gobernador Seigman... Pero mañana es decreto. No. Mañana es un proyecto de ley que tuvo ya sanción en el Congreso y que el presidente vetó. Entonces mañana se va a discutir si el Congreso, en la Cámara de Origen, que es el Senado en este caso, acompaña la ley o banca el veto. ¿Qué dice la ley? Rápido. No se acaba con el presidente así dándole a Seigman a Gusto y Piacere. No, yo tengo la obligación automática de girarte los fondos a vos. Es lo que dice el proyecto. ¿Sabes cuánto le cuesta? 0,04. Digo, otra batalla, diría mi mamá, al cohete. Bien, espera, quiero saber... 0,04. Para Asís todo es barato. Pero mirá. Yo quiero ir de compras con Asís. Contestá vos y me voy a la tanda. Contestá. Yo quiero ir de compras con él, que esto consigue precio en todos lados. ¿Qué te parece a vos? Y cierro. Creo que hay una discusión de fondo política total. No, barato. O sea, tenés poca plata, sí, totalmente. Pero bueno, es la discusión política que hay desde el mes de julio, sobre todo cuando el gobierno eligió, en vez de mantener las alianzas que tenía con distintos gobernadores y todo, le fue a pelear. Entonces se complicó todo. Bien, ustedes se dan cuenta que hemos llegado más o menos ya al mismo lugar desde 4 o 5 conversaciones o 15 distintas. Tanda.
Bueno, vamos a repasar entonces estas leyes sensibles que la oposición sancionó, que el gobierno vetó, y ahora esta figura nueva no había tenido tanto éxito en los largos años de la Argentina, se llama insistencia, que es la oposición, si junta el número de 2/3, le da vuelta el veto. Bien, le está pasando, es la tercera vez al gobierno. ¿Qué sigue? Ahora sigue. Las dos leyes de hoy, el 2 de octubre, se van a tratar en el Senado. Si el Senado insiste con el número que ya tuvieron en su momento estas leyes cuando se sancionaron, las leyes van a estar vigentes. Dos temas más. Mañana el Senado va a tratar el veto a la ley de ATN. Es la Cámara de Origen, seguramente consigan los votos y va a pasar a diputados. Probablemente semana que viene se trate. Por último, la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, que ya está votada en el Senado, ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados para pasar al recinto, yo creo, la semana que viene. Repetí qué ley. La ley que regula cómo se trata un decreto firmado por el presidente. Eso, pasale el marcador arriba porque es fundamental. Mira, rápido, en 2005 Cristina Kirchner. Vamos a distribuir la riqueza. Dale. Explícalo. No, muy bien. Desde que Cristina Kirchner era senadora y manejaba el Congreso de la Nación cuando el marido era presidente, años 2005 y 2006, lo que hizo fue, para convalidar que se manejara por decreto como quisieran, era un DNU, para que sea legal, tenías que vos rebotarlo para bajarlo, rebotarlo las dos cámaras del Congreso. Es decir, no lo quiero, era no lo difícil, quiero. le pusieron dificilísimo, candado. siempre Bien. quedaba. Bueno, ahora eso cambiaría y vos tenés que, al revés, tenés que expresamente cada una de las cámaras decir, lo refrendo y lo refrendo. Sí, Luz, cerrá. Bueno, eso lo complica al gobierno. Un gobierno en minoría que decidió una gobernabilidad purista de pocas alianzas. El decreto era una herramienta de gestión clave y de concreción de su proyecto político. Sin esa herramienta o con una herramienta mucho más restringida, el gobierno tiene un problema. Bien, entonces voy a despedir, voy a cerrar y ahora vienen Bonelli, Alfano a dos voces. Hasta mañana.